Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? Jeje. Hola amigo, que en realidad soy yo mismo hablando de la nada. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, solo quería comentarte algo que me tiene muy, malditos perros, preocupado. Claro, amigo. Dime qué es lo que te apena. Bueno, amigo, no sé si has notado que últimamente hay una afloración de unos grupos llamados tribus urbanas, que se componen de jóvenes que tienen unos gustos tanto extraños y también unas formas de verse muy distintas, amigo. ¿Conoces, por ejemplo, a los furros? Son unas cosas muy extrañas. Y esta es una pregunta que no me deja dormir en las noches. Y es que antes de acostarme siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, este tipo de grupos se hubieran formado en otras épocas? Por ejemplo, en la Edad Media. Imagínate furros en la Edad Media. O imagínate, por ejemplo, un grupo de emos en la época bizantina o romana. Muy extraño, ¿verdad? Sí, amigo, es bastante, en gran medida extraño. Creo que vale la pena reflexionar al respecto y, ¿por qué no? Pensemos en qué pasaría si... Alto ahí. Muy buenas, estimados y estimadas compañeras. Soy la cabeza flotante de Camilo y vengo a anunciarles que debo detener el tren de este video porque si nos queremos imaginar cómo serían las tribus urbanas en otras épocas, lo primero que tenemos que hacer es saber perfectamente qué es una tribu urbana, cuál es su razón de ser y cómo se construye su identidad. Si no conocemos a fondo las estructuras de lo que queremos reformar, pues no vamos a poder hacer nuestra propia versión, ¿verdad? Entonces, primerito, lo primero que tenemos que hacer es ir a la época en la que se empezó a hablar de juventud y por tanto de tribu urbana. Pero como yo no estoy capacitado en el asunto, los dejo con la cabeza flotante de Sofía, que les puede hablar un poquito mejor del asunto. Todo comenzó con el auge de los desocupados hijos de la burguesía, por allá en los inicios del siglo XIX. Y es que estos personajes de edad temprana no tenían afán de trabajar, lo que les confería una cantidad de tiempo libre desconocida para la época, tiempo en el que podían educarse antes de tomar responsabilidades. Así es como surge la idea de nombrar una etapa en la que no se es niño ni se es adulto. Sin embargo, la idea de juventud no dejó de ser un asunto exclusivo de los riquillos, sino hasta la década de los 50, cuando, por lo menos en la USA y en Europa de la posguerra. Aunque es importante mencionar que no fue sino hasta los 60 y 70 que empezó a extenderse este concepto en América Latina, porque antes lo que se entendía por joven era solamente al estudiante universitario, que en su mayoría era la idea de un hombre urbano. Pero dejando de lado la historia, hablemos de cómo se construye la noción de juventud y de tribus urbanas. Y para eso tenemos a nuestra gran invitada, la cabeza de Isa. La noción de juventud se construye a partir de pensarla como un proceso y como respuesta a la masividad. Como proceso, porque la juventud no es algo meramente biológico. Una cosa es la pubertad y otra la juventud. Al respecto, el autor cita a Brito, quien dice, la juventud se inicia con la capacidad del individuo para reproducir a la especie humana y termina cuando adquiere la capacidad para reproducir a la sociedad. Más despacio, cerebrito. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que empieza como algo biológico y termina con una maduración social, cuando la persona está lista para insertarse en la sociedad y reproducir los valores sociales de la comunidad en la que se desenvuelven. Ahora hablemos de esa tal masividad. En las sociedades modernas aparecen ciertos fenómenos como el crecimiento de las ciudades, la globalización e internacionalización, la revolución tecnológica y con esto se empieza a hablar de la aldea global, en la que las fronteras se desdibujan y se empieza a sentir una especie de cultura hegemónica. Por ejemplo, el hecho de que en las redes sociales haya una interfaz determinada, en algunos casos puede funcionar como una modelación de la identidad o de la forma en la que las personas que utilizan estos servicios o estas redes interactúan. Es así
que en la aldea global somos una masa, homogenizados, despersonalizados, unos números, anónimos. Ante esta situación, los jóvenes crean subculturas en respuesta a las dinámicas de violencia simbólica. Es una vuelta a lo tribal. Varios términos existen para llamar a estas agrupaciones de personas: subculturas, microculturas, microsociedades. Pero el autor hace énfasis en la palabra tribu, debido a que incluye asuntos antiguos o primitivos como la hermandad, un territorio común y los códigos sociales y éticos propios. Pero en general se trata de una oposición a la cultura dominante. Pero, ¿cómo oponerse a la cultura dominante? Sobreponerse a ese anonimato requiere de visibilidad, huella y sobre todo requiere de una identidad, lo que no es sencillo de construir. La identidad se construye a través de conocerse y reconocerse en los otros, de esos puntos de referencia. Se construye un yo colectivo en donde el joven se siente seguro dentro de la cultura simbólica de su grupo, que incluye lenguaje, símbolos, rituales y ceremonias. Sea cual sea la tribu y sus lógicas estéticas, en todas se afirma el yo con y a través del grupo de referencia. El autor afirma que en toda tribu hay una defensa de los valores propios del grupo, un territorio exclusivo y una búsqueda de amigos o enemigos. El paso por la tribu no suele ser algo permanente, y esto se relaciona con la idea de que las personas dejan de ser jóvenes cuando empiezan a reproducir los valores y normas de la sociedad. Como vemos, aunque hay distintas maneras en las que las tribus se expresan en la sociedad y hasta vemos grupos de adultos que encajarían en estas descripciones, hay algunas características que podríamos llamar como básicas en este proceso de las tribus de la modernidad. Bueno, atentos pues, que ahorita vamos a hablar de los rasgos básicos del proceso de neotribalización contemporánea, que son como las piedras angulares de este asunto de la tribu urbana. Y son cuatro. El primero es comunidades emocionales. Aquí convergen quienes están en busca de arder en las llamas de las emociones intensas y escapar de una vida plana, como quien dice que hay paz ser que no de mucha cárcel. Por lo general, las personas que se adhieren a este tipo de rituales pretenden lidiar con las, paradójicamente, falta de contacto emocional en su cotidianidad. Otro rasgo es energía subterránea. En este aspecto aparecen los rebeldes, quienes quieren mostrar la resistencia a la actitud pasiva y sumisa de los individuos que siguen a las masas. Proponen prácticas alternativas que reivindiquen la subjetividad y diferencia de la sociedad. El tercer rasgo es la nueva forma de sociabilidad. Otra forma de referirse a esta característica podría ser los renegados. Son quienes se apartan de las dinámicas políticas y sociales convencionales y buscan refugio en un orden distinto, compartido internamente por un colectivo, con códigos estéticos, rituales, formas de escuchar música, lugares propios, entre otros. Se rehúsan a cumplir una función social como lo manda el papá capitalismo y deciden jugar un papel sobre el que se tiene control dentro de su grupo. Finalmente, podemos hablar de la fisicalidad de la experiencia. Podríamos decir que esta es la más fuerte de las características de las tribus urbanas. Las personas buscan sentirse parte de algo más grande que sí mismos, sin permitir la dispersión de su identidad en la masa homogénea de la sociedad. Hay un gran deseo de interactuar por medio de momentos y eventos altamente físicos, con un otro con el que me identifico. Esto incluye el baile, codearse, golpearse, beber, entre otros. Podemos concluir que las tribus urbanas, al contrario de lo que comúnmente se piensa, no se limitan a la esfera de la adolescencia y juventud, sino que, se exprese materialmente o no, es un fenómeno por el que todos los sujetos atraviesan en la búsqueda de la propia identidad y diferenciación. Por lo general, podemos encontrar una tendencia estética en la expresión material de la búsqueda de esas identidades. Cuando uno es joven, la forma más confiable de hacerse sentir es a través de lo que podemos mostrar,
a través de lo visual, y por eso es una de las formas más comunes de expresión. Este carácter estético también, a veces, hace que haya tribus cuyo objetivo es más aparatoso que profundo. Sin embargo, esta ausencia de contenido también puede leerse como una postura frente a la propia identidad. Hay tribus cuya razón es ser diferentes por ser diferentes, mientras existen otras tribus que se justifican en una crítica a la sociedad.